Muy buenas a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en el mundo de la electrónica. Sí, esa fuerza casi mágica, invisible, que está detrás de prácticamente todo lo que nos rodea, desde el móvil que llevamos encima hasta las luces de la ciudad. Venga, vamos al lío. La pregunta, a primera vista, parece de niños, ¿verdad? Pero tiene mucha más miga de lo que parece. A ver, ¿qué puede tener en común un rayo, de esos que parten el cielo en una tormenta, con la pantalla del móvil que usamos todos los días? Pues sí, la respuesta es la misma para ambos, la electricidad. Y seamos sinceros, solo pensarlo ya puede hacer que a uno le dé un pequeño cortocircuito en el cerebro. Pero tranquilidad, que no cunda el pánico. La idea es que en los próximos minutos todo esto quede clarísimo, de verdad. Vale, pues para entender qué es exactamente la electricidad hay que hacer un viaje a lo diminuto, pero diminuto de verdad. Vamos a bajar a una escala que es imposible de ver, al nivel de los átomos. Exacto. Todo, absolutamente todo lo que podemos tocar está hecho de átomos. Y aquí está la clave del asunto. En el corazón de la electricidad está digamos, el juego que se traen dos partículas. Por un lado, los protones, que tienen carga positiva, y por otro, los electrones, con carga negativa. Al final, la electricidad no es más que la historia de cómo estos dos se relacionan. Si nos ponemos un poco más técnicos, la definición formal sería algo así. Ojo, que la electricidad no es una cosa que podamos coger, es más bien un fenómeno. Es una forma de energía que aparece cuando las cargas eléctricas, casi siempre los electrones, deciden ponerse a correr, a moverse. Y lo increíble de todo esto es la escala. Pensemos en ello, un movimiento masivo, caótico, de millones y millones de electrones en las nubes. ¡Pum! Un rayo. Ahora, el flujo ordenado y controlado de esos mismísimos electrones por un cable, y se enciende la luz de casa. Es el mismo principio, pero en un caso es pura fuerza bruta de la naturaleza, y en el otro, algo que hemos conseguido dominar. Muy bien, ya tenemos la base de qué es la electricidad. Pero claro, la pregunta ahora es, ¿cómo se mueve? Y sobre todo, ¿cómo hemos conseguido domar ese flujo para que nos sirva de algo? Primero, hablemos de la electricidad estática. Esta es la versión salvaje, por así decirlo. Es una acumulación de electrones que de repente se libera de golpe. El ejemplo perfecto, el calambrazo que te da a veces el pomo de una puerta o el coche. Eso es, una descarga repentina que no controlamos para nada. Y en el otro lado del ring tenemos la electricidad dinámica, o como la llamamos normalmente, la corriente eléctrica. Este ya es el flujo que hemos domesticado. Ya no es una explosión, es un río constante y controlado de electrones que viajan por un camino, como puede ser un cable de cobre. Esta es la electricidad que nos es útil, la que usamos para todo. Para que quede claro, la estática es como un estornudo, un chispazo y ya está. La dinámica es como la respiración, un flujo constante de energía. Una es un susto, la otra es una herramienta potentísima. Claro, para que esta corriente sirva para algo, no puede ir a lo loco. Necesita un camino. Y eso es exactamente un circuito eléctrico. Es una especie de autopista cerrada para los electrones. El viaje empieza en la fuente de energía. Imagina una pila. Los electrones recorren la autopista, pasan por el dispositivo que queremos hacer funcionar, una bombilla, por ejemplo, y luego vuelven al punto de partida. Si el camino se rompe, se corta el tráfico. Fin. Y como en toda autopista hay normas de circulación, no se puede ir de cualquier manera, pues con la electricidad pasa igual. Hay tres conceptos, tres señales de tráfico fundamentales, que nos dicen cómo se está comportando la corriente en ese circuito. Y aquí están los tres protagonistas de esta historia: voltaje, corriente o intensidad y resistencia. Si logramos entender bien estos tres conceptos, os aseguro que entendemos el 90% de cómo funciona la electrónica básica. Vamos con el primero, el voltaje. La forma más fácil de imaginarlo es pensar en la presión del agua en una tubería. El voltaje es eso, es la fuerza, el empujón que reciben los electrones para que se pongan en marcha. Cuanto más voltaje, más fuerte es ese empujón. Luego tenemos la corriente. Si el voltaje era la presión, la corriente es el caudal. Es decir, la cantidad de agua, de electrones, que está pasando por un punto de la tubería en un segundo. Mide básicamente cuánta electricidad está fluyendo de verdad. Y nos queda la tercera, la resistencia. Su nombre ya nos da una pista, ¿no? Es todo aquello que se opone, que frena el flujo de electrones. Siguiendo con nuestra tubería de agua, la resistencia sería como si de repente la tubería se hiciera mucho más estrecha. Le pone las cosas difíciles a la corriente. La idea es súper intuitiva, ¿a que sí? Una tubería bien ancha, pues casi no frena el agua, así que pasa un montón. Poca resistencia. Una tubería muy estrechita, pues el agua pasa a duras venas. Mucha resistencia. Pues en un circuito eléctrico, la cosa funciona exactamente igual. Perfecto.
Ya tenemos las bases. ¿Qué es la electricidad? ¿Cómo se mueve por un circuito? ¿Y cómo podemos medirla? Pero ahora viene lo que para mí es lo más alucinante. ¿Cómo usamos todo esto no solo para encender una bombilla, sino para hablar, para enviar información? Y para eso, la electricidad tiene dos idiomas principales. A ver, primero un pequeño apunte. El flujo de electrones puede ser de dos tipos. Está la corriente continua, la de las pilas, donde los electrones van siempre para adelante en una sola dirección, y luego está la corriente alterna, la que tenemos en los enchufes de casa, donde los electrones van y vienen, cambiando de dirección súper rápido. Pero da igual el tipo de corriente, lo importante es que podemos modularla para crear dos tipos de señales, dos lenguajes. El primer lenguaje es el analógico. Podríamos decir que es el lenguaje natural de la electricidad. Es una señal continua, como una ola suave, que puede tener infinitos valores. Piensa en el volumen de la música, la temperatura o la intensidad de la luz. Son cosas que no cambian de golpe, sino que varían de forma progresiva, suave. La señal analógica imita eso a la perfección. Si la dibujáramos, veríamos una curva suave, sin picos ni cortes, sube y baja de forma fluida, pasa por todos los valores intermedios posibles, por eso es una copia tan fiel de los sonidos o las imágenes del mundo real. Y entonces llegó la revolución, la señal digital. Aquí se acaba la sutileza de los infinitos valores. En el mundo digital, las cosas son mucho más simples. Generalmente solo hay dos opciones, o hay corriente o no la hay, encendido o apagado, 1 o 0. Un lenguaje inventado, sí, pero con una potencia que cambió el mundo para siempre. Y esta es la idea que quiero que se quede grabada. Toda la increíble complejidad de un ordenador, de Internet, de un videojuego, todo se reduce en el fondo a una secuencia rapidísima de unos y ceros, de hay corriente o no hay corriente. Es la base sobre la que está construido todo nuestro mundo moderno. Así de simple y así de potente. Así que ahí lo tenemos.